Soy Marieta y a mis 74 años encuentro la serenidad en el campo, disfrutando de la sencillez de criar mis gallinas y saborear los huevos fritos, un placer que solo los que vivimos en el campo podemos apreciar verdaderamente. Mi infancia transcurrió en Cuyabá, una ciudad que para muchos puede ser solo un punto en el mapa, pero para mí era un universo lleno de vida y posibilidades. Nuestra casa era modesta, pero rebosaba afecto. La calle de tierra donde crecí tenía ese aroma particular a vegetación y al café recién hecho que mi madre preparaba cada mañana. Doña Isabel, mi madre, era el pilar de nuestra familia. Poseía manos fuertes y un corazón aún más grande. A menudo me decía: Marieta, el secreto de la vida reside en valorar lo que tenemos y no lamentarnos por lo que nos falta. Deja ya esos sueños vacíos. Sin embargo, yo anhelaba algo más, no me conformaba con la rutina tranquila de Cuyabá, deseaba explorar el mundo más allá de los límites de mi ciudad, soñaba con los lugares grandiosos que escuchaba en la radio y veía en la televisión. Quería descubrir lo que había detrás de las montañas, sentir la brisa de otros lugares y contemplar cielos de diferentes tonalidades. Buscaba un futuro distinto, algo que trascendiera todo lo que conocía. Al cumplir 17 años, la vida me condujo por un sendero inesperado. Mi madre, preocupada por mis posibles relaciones amorosas prematuras, pues en aquella época los padres ejercían un control estricto sobre sus hijos para evitar noviazgos y matrimonio, decidió enviarme al convento de la ciudad. Lejos de mi hogar y de todo lo que me era familiar, el convento parecía ofrecer un nuevo comienzo, pero pronto descubrí que la realidad era muy diferente. El corte de cabello, el uniforme, las estrictas reglas, todo parecía sofocarme. La nostalgia por mi hogar, el aroma del café de mi madre y el bullicio de las calles me causaban una profunda tristeza. A pesar de todo, nunca perdí la esperanza. Sabía que la vida podía ofrecerme algo mejor y que tenía la fortaleza necesaria para luchar por ello. Fue en esa lucha donde encontré mi camino. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo esta historia. Me emociona saber a dónde llega mi relato de abuela. Y no olvides dejar tu me gusta para apoyar el video de la abuelita Marieta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ahora, sigamos con la historia. Capítulo 1. El viaje al convento. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. El calor era intenso, como de costumbre en Cuyabá, y el cielo parecía inalcanzable. Estaba sentada en el porche de casa junto a mi madre, doña Isabel. Su rostro mostraba una serenidad habitual, pero sus ojos parecían ocultar algo. Yo aún no lo sabía. Pero un acontecimiento importante estaba a punto de cambiar mi vida. Mi madre me miró y me dijo con una voz dulce pero firme: Marieta, hija mía, ha llegado el momento. Irás al convento para aprender muchas cosas buenas. Sentí un vuelco en el estómago al escuchar la palabra convento. Imaginé que mi vida daría un giro tan radical. Yo, que pasaba mis días soñando con lo que había más allá de las colinas de Cuyabá, ahora sería llevada a un lugar que me parecía un sepulcro de silencio, donde la libertad que tanto amaba se vería cercenada. Me quedaría atrás. Anhelaba preguntar infinidad de cosas, pero las palabras se negaban a salir. ¿Cómo que el convento? ¿Cómo que mi vida tomaría un rumbo distinto? ¿Qué sería de aquel cielo azul que tanto amaba? De las charlas llenas de alegría con mi madre en el corredor. No te preocupes, mi niña, me dijo, captando mi mirada llena de incertidumbre. Será una excelente oportunidad para tu crecimiento personal. Ahí podrás estudiar y adquirir todo el conocimiento que necesitas. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sentía algo diferente, un rechazo a la idea de partir. Anhelaba quedarme en mi ciudad, al lado de mi madre, en ese lugar donde todo tenía sentido para mí. En el convento, sabía que tendría que acatar normas estrictas, que no podría seguir corriendo por los campos ni contemplar el cielo con total libertad. Lo que me aguardaba ya parecía muy distante de mis anhelos, y no obstante, mi madre tenía razón, no tenía otra alternativa. Al día siguiente ya estaba lista para el viaje. Mi maleta estaba repleta de ropa nueva, pero mi corazón se sentía vacío. Lancé una última mirada al cielo, tratando de grabar ese instante en mi memoria. El sol brillaba con intensidad, pero todo se percibía diferente. El cielo parecía más distante que nunca. Me despedí de Cuyabá, de mi madre, de mi vida tal como la conocía, y emprendí una travesía que jamás imaginé que tendría que realizar. El convento me esperaba y yo me dirigía hacia un sitio donde todo sería diferente, donde tendría que aprender a ser otra persona. Pero, en el fondo, algo dentro de mí me decía que este viaje solo era el comienzo de algo mucho más grande y, aunque desconocía de qué se trataba,
Estaba decidida a descubrirlo. Capítulo 2. El nuevo mundo. El trayecto hacia el convento fue extenso y agotador. Cuando finalmente llegamos, parecía que el mundo exterior había quedado atrás. El convento era imponente, con muros altos y puertas pesadas. Como si quisiera engullirme, observaba a mi alrededor y solo veía árboles enormes y paredes frías. El cielo se antojaba aún más lejano. Fui recibida por monjas que me examinaron de arriba abajo sin esbozar una sonrisa. Vestían hábitos oscuros y sus voces eran graves y serias. Me sentí como si hubiera llegado a un lugar donde nadie sonreía, donde la alegría no existía. Todo era demasiado silencioso, como si cada paso que daba fuera incorrecto. Bienvenida al convento, Marieta, pronunció una de las monjas con una voz carente de emoción. Aquí aprenderás a ser una buena niña, obediente y respetuosa. Aquí no hay lugar para el desorden. No sabía qué hacer. Anhelaba regresar a mi hogar, al lado de mi madre, al calor de Cuyabá, pero en lugar de eso, me encontraba allí, en un lugar donde todo se sentía tan diferente, sombrío y silencioso. Me sentía como una flor privada de sol, sin saber qué hacer para volver a florecer. Durante los primeros días, todo me resultó muy difícil. Tenía que acatar normas que jamás imaginé que existieran. Las monjas nos despertaban temprano, nos hacían trabajar y estudiar en silencio todo el tiempo, y lo peor de todo era que ya no podía correr por los campos, ni contemplar el cielo y soñar como antes. Mi libertad me estaba siendo arrebatada, y me sentía cada vez más perdida, pero fue en ese lugar donde conocí a Cefa. Era mayor que yo y tenía una mirada curiosa, como si supiera que, en ese lugar sombrío, había algo más esperándonos. A Cefa no parecían importarle tanto las reglas como a las otras niñas. Hablaba en voz baja, pero siempre con en sus ojos se vislumbraba un resplandor, una certeza tácita de que la transformación era imperativa. No te abrumes, Marieta, me susurró en una de esas noches sombría. Aquí adentro la existencia se torna intrincada, pero juntas hallaremos la manera de saborear la libertad, incluso en los detalles más ínfimos. No permitas que este lugar encarcele tu esencia, imploró Cefa, sembrando en mí una esperanza que ella sea dormida. Me narró sus anhelos, sus vivencias Juvels y cómo se negaba a ser consumida por las reglas implacables del convento. Me reveló que, pese a la adversidad, persistía una vía de resistencia, una forma de mantener vivos nuestros sueños, incluso cuando nadie más los percibiera. Comencé a comprender que, incluso en la penumbra, podía vislumbrar un sendero hacia la emancipación. Cefa se convirtió en mi confidente, mi aliada. Ella me demostró que, a pesar de las dificultades, mi esencia permanecía intacto. Incluso cuando el entorno conspiraba para desvanecernos, descubrimos que la esperanza se resistía a extinguirse, manifestándose en pequeños actos de rebeldía silenciosa. Capítulo 3. El plan de evasión. Los días transcurrían lentamente en el convento, como si el tiempo se resistiera a mi partida. Despertaba al alba, cumplía con mis deberes sin cesar y, al caer la noche, me sumí en un mar de interrogantes. ¿Cómo sería el mundo más allá de estos muros? ¿Cómo podría recuperar la sensación de libertad que antes me embargaba? La incertidumbre me atenazaba, pero una certeza persistía: no podía renunciar a mis sueños. En una noche oscura, Cefa me observó con una mirada diferente, un brillo inusual en sus ojos. Yací exhausta en mi lecho, sumida en cavilaciones sobre la vida exterior. Cuando ella se aproximó sigilosamente, sus pasos eran ligeros, pero su mirada lo decía todo. Parecía tener un mensaje trascendental que compartir. Marieta, he descubierto una salida, anunció Cefa con una sonrisa enigmática. Me incorporé en la cama, mis ojos escrutando su rostro con avidez, aguardando sus palabras. ¿Acaso hablaba en serio? ¿Existía realmente una manera de escapar de aquel lugar? Aquí todo está diseñado para subyugarnos, pero si observamos con atención, siempre hallaremos una brecha, una pequeña fisura. He estudiado minuciosamente cada rincón. Sé cómo podemos salir. ¿Estás dispuesta a intentarlo?, cuestionó. La confusión me invadía, mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo una voz interna me instaba a aferrarme a cualquier oportunidad de escapar. No podía resignarme a pasar el resto de mi vida en aquella prisión silenciosa. Sí, Cefa, acepto. Anhelo volver a contemplar el mundo, sentir la caricia del viento en mi rostro, alzar la mirada al cielo y soñar. Hagámoslo, respondí con determinación. Cefa me abrazó con fervor, como si presintiera que aquel momento marcaba el inicio de algo trascendental. Me reveló que durante las noches, mientras todas dormían, había descubierto un pasadizo secreto, una vía oculta que nos conduciría fuera del convento. Era un camino arriesgado, pero para mí
Cualquier peligro valía la pena si implicaba la posibilidad de ser libre. Aquella noche fue diferente. El sueño no nos visitó, ni tampoco los sueños, solo existían planes. Cefa me instruyó sobre cómo movernos en silencio, cómo evitar a las monjas que patrullaban el convento durante la noche. Jamás imaginé que un simple acto de caminar pudiera revestir tanta importancia, pero allí cada paso, cada movimiento podía marcar la diferencia entre la libertad y el cautiverio. Cuando llegó el momento, Cefa y yo nos levantamos sigilosamente. Sentía mi corazón latiendo con fuerza, pero al mismo tiempo una determinación férrea me embargaba. Una sensación de osadía me invadió, una certeza de que, si no intentábamos, jamás descubriríamos nuestros límites, con las manos temblorosas, pero la mente enfocada. Nos aventuramos por pasillos oscuros y silenciosos. El convento, a esas horas nocturnas, irradiaba una atmósfera distinta. El único sonido perceptible era el eco de nuestros pasos y el latido acelerado de mi corazón. Finalmente, llegamos a la pared donde se había descubierto la grieta. La observé y percibí la determinación en su mirada. Sin palabras, comenzamos a escalar con cautela, evitando cualquier ruido. La experiencia de estar fuera de esos muros, sintiendo la brisa nocturna en el rostro, fue sublime. Por un instante, el mundo entero se abría ante nosotras. Sentía que por fin tenía la oportunidad de perseguir mis sueños, de recuperar mi libertad. Cefa y yo nos abrazamos en silencio. Ambas sabíamos que, a pesar del temor y la incertidumbre, nuestra amistad y valentía nos conducirían hacia un nuevo comienzo. Capítulo 4. Madre Georgina, la sensación de libertad, aunque maravillosa, fue efímera. Al salir del convento, el aire se percibía fresco y puro. Sentíamos que, por fin, estábamos en un sitio donde podíamos respirar y soñar de nuevo. No obstante, antes de que pudiera procesarlo, algo terrible sucedió. Al día siguiente, mientras regresábamos al convento, sin anticipar nada, nos encontramos con ella. Madre Georgina era la religiosa más severa de todas. Siempre recorría el convento con una mirada penetrante, capaz de revelar cualquier pensamiento oculto. Su presencia era como una sombra, y su llegada siempre impregnaba el ambiente de tensión. Madre Georgina nos divisó al instante, nos aguardaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados. Su mirada era fría, como si hubiera leído nuestros pensamientos y conociera cada detalle de nuestra aventura nocturna. El temor se apoderó de mí y mi corazón latió con más fuerza. Así que ustedes dos pensaron que podían escapar, ¿verdad? Inquirió con voz firme, como si emitiera una orden irrevocable. Creyeron que podían irse y regresar sin que nadie se diera cuenta. En este convento, la fuga es impensable. Cefa permaneció en silencio, como de costumbre. Sabía que cualquier intento de réplica podría empeorar la situación. Por mi parte, sentí la necesidad de hablar, de explicar, de disculparme. Pero el miedo me paralizaba. Madre Georgina avanzó un paso y nos examinó con una mirada tan severa que sentí que podía consumirme. Aquí ustedes me pertenecen y nadie se evade de las reglas, sentenció con una sonrisa inquietante, carente de autenticidad, una sonrisa de alguien que se deleitaba con nuestro sufrimiento. Quien desobedece debe aprender una lección. Cefa, con voz serena, intentó justificarse. Madre, solo queríamos ser libres, contemplar el mundo exterior, sentir la vida. Madre Georgina soltó una risa tenue, casi burlona. Libres, repitió como si fuera una broma. Aquí no hay libertad. Aquí solo existe obediencia, y quien no obedece aprende por las malas. Me sentí abrumada, su mirada me empequeñecía, como si no tuviera opción alguna. Madre Georgina se giró y ordenó con firmeza: vengan conmigo, discutiremos sus acciones. Observé a Cefa y noté que también estaba asustada, aunque intentaba disimularlo. No contábamos con alternativas. Nos vimos obligadas a seguirla, ignorando el destino que nos aguardaba. El temor se había instalado en nuestro interior, pero nos encontrábamos impotentes para modificar la situación. Madre de Ordina, con su paso firme y su voz autoritaria, nos condujo a un sitio nunca antes visto. En ese instante comprendí que debíamos ser sumamente fuertes para confrontar lo que estaba por venir. Capítulo 5. El castigo de Madre Georgina. Ese día quedó grabado en mi memoria de forma imborrable. Madre Georgina nos guió hacia una habitación oscura, un lugar desconocido para nosotras. El ambiente era gélido y desolado, iluminado únicamente por la tenue luz de una vela que apenas alcanzaba a revelar las paredes. Nos ordenó permanecer de pie, en silencio, mientras nos observaba con sus penetrantes ojos. El silencio era opresivo y mi corazón latía con fuerza. Cefa, a mi lado, aparentaba estar más serena, pero podía percibir la tensión en el aire.
Sabía que la madre nunca actuaba sin motivo. Estaba guardando el momento preciso para hablar. ¿Acaso creen que pueden entrar y salir a su antojo? Comenzó con su voz fría e implacable. Pues bien, ahora aprenderán las consecuencias de la desobediencia. Hizo una pausa como si estuviera saboreando el instante. Sentía miedo, pero también una rabia contenida. Rabia por ser tratada de esa manera, como si nuestras vidas carecieran de valor. Pasarán la noche aquí sin alimento ni agua y tendrán tiempo para reflexionar sobre sus actos, sentenció Madre Georgina, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Si no logran aprender la lección, deberán enfrentar algo peor la próxima vez. Cefa y yo intercambiamos una mirada sin saber qué hacer. El miedo nos invadía, pero al mismo tiempo sabíamos que la única forma de avanzar era resistir. No podíamos permitirnos mostrar debilidad, no podíamos dejar que percibiera nuestro temor. Las horas transcurrieron lentamente y el frío de la habitación parecía penetrar en mi piel. Intentaba no pensar en el hambre o la sed, pero era una tarea ardua. El tiempo se detenía y cada segundo parecía prolongarse más que el anterior. Observaba a Cefa, pero ella permanecía en silencio, quizás absorta en pensamientos similares a los míos. ¿Seríamos capaces de salir de allí? Fue entonces cuando Madre Georgina reapareció. Con una mirada aún más amenazante, veo que han comprendido el significado de la obediencia, pero esta ha sido solo la primera lección. Si alguna vez piensan en escapar de nuevo, deberán afrontar consecuencias mucho más severas. Ahora pueden regresar a sus habitaciones, pero recuerden, la próxima vez no será tan fácil. Cansadas y con el cuerpo adolorido, fuimos conducidas de regreso a nuestras camas. No intercambiamos palabra alguna durante el trayecto. El miedo aún persistía, pero también había algo más, una fuerza creciente en mi interior. Ignoraba cuánto tiempo podríamos soportar aquello, pero sabía que si lográbamos superarlo, sería solo una batalla más ganada, y en lo profundo de mi corazón, la esperanza aún no se había extinguido. Nos sentíamos más fuertes que antes, más decididas que nunca a luchar por nuestra libertad. Capítulo 6. La renovación del convento. El convento se encontraba en un estado ruinoso. Las paredes agrietadas y el techo, que ya no soportaba el peso del tiempo, exigían una reparación urgente. Madre Georgina, con su mirada de quien siempre lo tiene todo bajo control, organizó una renovación. La reparación del convento. Ante la necesidad de renovaciones en el edificio, se contrató a 3 individuos para llevar a cabo las reparaciones pertinentes. La superiora, con el objetivo de agilizar los trabajos, les concedió permiso para pernoctar en el lugar. Era la primera vez que hombres ajenos a la congregación permanecían dentro del convento, lo que generó un ambiente de inquietud, especialmente entre las religiosas. Acostumbradas a la serenidad y el orden cotidiano, los días subsiguientes estuvieron marcados por un aumento en la actividad y el ruido. El sonido de martillos, el corte de madera y la constante labor manual llenaron los espacios del convento. Sin embargo, lo más palpable era la tensión en el ambiente. Las monjas se mostraban visiblemente más inquietas y hasta el propio edificio parecía emanar una atmósfera sombría, como si la estructura misma percibiera la perturbación. Capítulo 7. Un ultraje en el silencio. La noche descendió sobre el convento, como era habitual, pero en esta ocasión, una sensación inusual flotaba en el aire. El viento golpeaba con mayor intensidad las ventanas y el eco de los pasos de los hombres que trabajaban en las reparaciones aún resonaba en los pasillos, a pesar de que todos se habían retirado a sus habitaciones. Me encontraba en mi lecho, cubierta hasta el cuello, intentando conciliar el sueño. Cefa no estaba presente, lo que hacía que la habitación se sintiera aún más vacía. De repente, la puerta se abrió con un leve crujido, lo que provocó que mi corazón se acelerara. Uno de los hombres que trabajaba en la reforma había entrado. Desconocía sus intenciones y el motivo de su presencia. Mi cuerpo se paralizó por completo. Sin pronunciar palabra, se acercó rápidamente. La sorpresa me impidió reaccionar. En el momento en que intenté levantarme, me sujetó con fuerza del brazo, girándome de espaldas sin mediar palabra. Su fuerza era abrumadora. Deseaba gritar, huir, pero el miedo me inmovilizó. Pensé que, si gritaba, creerían que había hecho algo inapropiado, que me juzgarían. La superiora nunca me creería y pensaría que disfrutaba de lo que ese hombre me estaba haciendo. Después de abusar de mí, me soltó y salió de la habitación de la misma manera en que entró, en silencio y con pasos firmes. Como si fuera algo común, aquel individuo me había ultrajado brutalmente y yo permanecí allí traumatizada y sin saber qué hacer.
Una vez que la puerta se cerró, me quedé en la oscuridad, sintiéndome diminuta, con el corazón latiendo con fuerza, el cuerpo tembloroso y las lágrimas fluyendo sin cesar. Lloré en silencio, ocultando mi rostro en la almohada, temiendo ser escuchada. Sintiendo temor de mí misma, ignoraba el significado de lo sucedido, pero sabía que nada volvería a ser igual. Algo en mi interior se había transformado. En ese silencio me prometí que no permitiría que yo me destruyera. A pesar del dolor interno, mantenía la esperanza de que todo terminaría y de que saldría de ese lugar fortalecida. Aunque marcada, a pesar de las imperfecciones del convento, había sufrido un ultraje allí a manos de aquel individuo. Capítulo 8. La verdad ignorada. El nuevo día amaneció con un cielo gris y una llovizna que caía sobre el convento. El silencio de la noche aún persistía en mi mente y el temor que sentía al despertar no parecía disiparse. Me sentía exhausta, pero no por falta de sueño, sino por sentirme débil e impotente. Sabía que debía contarle a alguien lo que había sucedido, pero una parte de mí temía ser ignorada o, peor aún, ser culpada de algo que no había cometido. Decidí acudir a la superiora Georgina, y ella era la líder del convento y esperaba que, al contarle lo sucedido, había anticipado que ella me auxiliaría para hallar una solución, pero simultáneamente el temor me inmovilizaba. ¿Qué ocurriría si no depositaba su fe en mí? ¿Cómo reaccionaría si me observaba con recelo? ¿Como si yo fuera la culpable de todo? Al ingresar al despacho de la madre Ordina, la encontré sentada tras su escritorio, con el rostro adusto y la mirada penetrante. El ambiente era gélido y la luz que entraba por la ventana apenas iluminaba el recinto. Me senté frente a ella y permanecí en silencio durante unos instantes buscando las palabras apropiadas. Madre, necesito conversar con usted sobre un asunto, articulé con voz temblorosa, como si intentara convencerme de que poseía la fortaleza necesaria para narrar lo sucedido. Ella me dirigió una mirada atenta, aunque distante, como si estuviera hastiada de escuchar quejas. ¿Qué ocurre, Marieta? ¿Te encuentras bien?, inquirió con un tono glacial. Inhalé profundamente, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía que sería difícil expresarme, pero también era consciente de la necesidad de revelar la verdad. Uno de los hombres que se encuentran aquí realizando la reforma ingresó a mi habitación anoche, se acercó a mí y yo sentí pavor. No supe cómo reaccionar. Me sujetó del brazo y me volteó. Fui incapaz de gritar. Estaba aterrada, madre, y desconozco qué hacer, confesé. El silencio en la estancia pareció extenderse eternamente. Observé a la madre Georgina tratando de descifrar su expresión, aguardando alguna reacción. Sin embargo, su respuesta fue totalmente inesperada. No se levantó, no demostró inquietud alguna. Simplemente me miró con semblante inexpresivo y habló con voz firme, casi como si me estuviera reprendiendo. Se trata de una acusación muy grave, Marieta. No obstante, debes comprender que en este convento existen normas. Las cosas deben realizarse de la manera correcta, y sin pruebas no es posible tomar ninguna medida. Estos hombres han sido autorizados para trabajar aquí. Cualquier inconveniente debe abordarse con mayor cautela. No puedo actuar sin mayores detalles, sentenció. Sentí como la consternación se apoderaba de mí. No creía en mí, no había empatía ni compasión. Intenté explicarme nuevamente con voz vacilante, pero ella me interrumpió. Marieta, el convento es un lugar de orden y disciplina. Si no tienes nada más que añadir al respecto, daremos por concluida esta conversación. Me levanté, sintiendo como la humillación y la frustración me invadían. La sensación de ser ignorada, de no ser escuchada, de no contar con el apoyo de nadie, me hizo sentir aún más desamparada. Había reunido el valor para hablar, pero ahora me sentía más perdida que nunca. Al salir del despacho de la madre, el peso de lo acontecido me golpeó con fuerza. Sabía que la madre no creía en mí y el temor a no poder contar con nadie me hacía sentir más vulnerable. No obstante, en el fondo de mi ser algo se encendió. Si no podía contar con ella, tendría que hallar la manera de afrontar esta situación por mí misma. Sabía que mi lucha por la liberación no sería sencilla, pero estaba decidida a no callar. Necesitaba ser más fuerte. Capítulo 9. El peso de la soledad. Abandoné el despacho de la madre Jordina con el alma acongojada y la sensación de derrota consumiéndome. Cada paso que daba por los pasillos del convento parecía más pesado que el anterior. Intenté contener las lágrimas, pero comenzaron a resbalar por mi rostro sin que pudiera evitarlo. El aire dentro del convento se sentía más pesado, gélido. Ignoraba dónde más buscar auxilios y la propia madre superiora dudaba de mi palabra. Al regresar a mi celda, Cefa me aguardaba.
Estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos fijos, como si presintiera que algo andaba mal. Se levantó de inmediato al verme y antes de que pudiera articular palabra, se acercó a mí. Marieta, ¿qué ha ocurrido? Me preguntó con voz suave, aunque impregnada de inquietud. Ya no pude contener el peso de todo lo que había experimentado esa mañana. Me derrumbé y lloré como jamás lo había hecho. Las lágrimas brotaban sin cesar y los sollozos me sacudían por completo. Cefa me abrazó con fuerza, sin decir nada, ofreciéndome el apoyo silencioso que tanto necesitaba. Me aferré a ella como si fuera lo único que me quedaba. Tras unos instantes, intenté hablar, mi voz aún temblaba. Cefa, yo intenté hablar con la Madre Superiora. Le conté lo que pasó, pero no me cree. Me ignoró como si nada hubiera ocurrido. Dijo que no tenía pruebas y que no podía hacer nada. Cefa me miró con una mezcla de enojo y tristeza, pero guardó silencio. Sabía que aquello no era justo, sabía que, incluso sin evidencias, mi dolor era real y merecía ser escuchado. Marieta, no estás sola, estoy contigo, siempre lo estaré. Me dijo con firmeza, no importa lo que diga la Madre Superiora, yo te creo, no estamos solas aquí. Respiré hondo, sintiendo el alivio de escuchar sus palabras. Con Cefa a mi lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa, aunque la Madre Superiora no me creyera. Al menos una persona me entendía. Eso me daba la fuerza necesaria para seguir adelante. El tiempo transcurrió y los meses siguientes fueron arduos. La renovación del convento continuaba y el trabajo de los hombres parecía interminable. Sin embargo, me concentré en lo que realmente importaba, mi amistad con Cefa y mi propia fortaleza interior. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, que necesitaba mantener viva mi esperanza. Incluso cuando todo a mi alrededor parecía derrumbarse, Cefa y yo pasábamos más tiempo juntas. Cada conversación y cada muestra de apoyo eran vitales para mi estabilidad mental. Ella me ayudaba a mantener la frente en alto, incluso cuando todo parecía sombrío. A veces sentíamos que no había salida, pero jamás dejamos de creer que en algún momento las cosas mejorarían. La lucha por mi libertad, mi verdad y mi derecho a ser escuchada no había terminado. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero con Cefa a mi lado tenía el valor para enfrentar todo lo que viniera. Capítulo 10. El descubrimiento del embarazo. Los días se sucedían como un borrón. El convento, con su rutina interminable, ya no me parecía el refugio seguro que alguna vez creí que era. El trabajo, las oraciones, los silencios obligados, todo comenzaba a mezclarse en una bruma gris que apenas podía atravesar. Los síntomas que sentía desde el día de la visita de aquel hombre, la sensación de náusea, el cansancio constante, se estaban intensificando. Intentaba ignorarlos, pero mi cuerpo me decía que algo estaba ocurriendo y ya no podía postergar la verdad. Lo que comenzó como una ligera sensación de malestar fue transformándose en algo más palpable. Aquella mañana, el malestar fue aún más fuerte. No pude levantarme de la cama de inmediato y cuando finalmente me arrastré fuera de ella, el retortijón en el vientre se manifestaba como un tormento casi inaguantable. El agotamiento era tan profundo que mi cuerpo se sentía demasiado pesado, como si estuviera anclado al suelo. Fue precisamente en ese instante, frente al espejo de un baño modesto dentro del convento, cuando la verdad irrumpió en mi conciencia. Ya no podía seguir evadiendo la realidad. Algo en mi interior había cambiado irrevocablemente. Estaba encinta. El pánico se apoderó de mí. Me apoyé contra el lavabo y observé mi reflejo distorsionado en el cristal. No quería aceptarlo, pero la evidencia era innegable e imposible de pasar por alto. ¿Qué implicaciones tendría esto para mi existencia? ¿Cómo afectaría mi futuro? ¿Qué repercusiones tendría en mi vida dentro del convento? Me sentía desorientada, sin saber a dónde acudir, abrumada por el peso de este descubrimiento. Las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosamente por mis mejillas y lo único que rondaba en mi mente era el vacío que ahora ocupaba mi pecho. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Cómo era posible que una joven que solo anhelaba la libertad y un futuro prometedor se encontrara enfrentando esto sola en un lugar que supuestamente debía ser un refugio? La angustia de no poder compartirlo con nadie, de tener que cargar con este secreto, era casi insoportable. Tenía la imperiosa necesidad de hablar con alguien. Necesitaba a Cefa más que nunca. Ella siempre había estado a mi lado, pero ahora, con esta carga en mi corazón, sentía que no podría afrontarlo sola. Salí del baño, aún con la sensación de estar flotando, y me encontré con Cefa en el pasillo. Su mirada atenta me escrutó, como si ya sospechara que algo andaba mal. «Marieta, ¿qué sucede?», inquirió suavemente.
Percibiendo mi desconcierto, ya no pude ocultarlo más. Las palabras brotaron de mis labios en un susurro tembloroso. Cefa, estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, y la expresión de Cefa se transformó al instante. Se acercó a mí, tomó mi mano con delicadeza y me condujo a un rincón apartado del convento. Lejos de miradas indiscretas, sabía que la conversación que íbamos a tener no debía ser escuchada por nadie. El ambiente en el convento se volvía cada vez más hostil. Mi vientre, que comenzaba a abultarse, me recordaba constantemente lo que estaba sucediendo. Pero aún no sabía cómo lidiar con ello. El temor y la confusión me consumían. Era evidente que ya no podía ocultar lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo. Necesitaba hablar con la madre Georgina. Cuando entré en su despacho reinaba un silencio sepulcral. La madre estaba allí, sentada como de costumbre, con su semblante serio e imperturbable. Tragué saliva con dificultad y, con la voz entrecortada, pronuncié: «Madre, necesito contarle algo importante. Estoy embarazada». Me observó en silencio durante un instante prolongado, como si estuviera asimilando lo que acababa de escuchar. Luego se levantó y se acercó a mí con una mirada fría y penetrante. «¿Embarazada?», repitió sin mostrar sorpresa, pero con un tono de evidente desaprobación. «Esto es grave, Marieta. Eres consciente de ello, ¿verdad?». Me sentí insignificante, como si estuviera siendo juzgada por algo que ni siquiera sabía cómo había sucedido. Intenté explicarme, pero la madre no me permitió hablar por mucho tiempo. «Debes tomar una decisión ahora», sentenció con firmeza. «Necesitas deshacerte de ese bebé. Marieta, no podemos permitir que esto continúe aquí. El convento no puede tolerar esto». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No sabía qué hacer, pero una cosa era segura: no podía hacer lo que la madre me estaba pidiendo. La miré con la voz temblorosa y le dije: «No, madre, yo no puedo hacer eso. No lo haré». Su mirada era severa, intentando convencerme de que entendiera lo que, según ella, era lo mejor para mí. «Si te niegas, entonces ya no tienes cabida aquí», sentenció con frialdad. «Estás expulsada del convento. Vete». En ese instante, una mezcla de alivio y temor me invadió. El convento, que una vez había sido mi refugio, ahora me rechazaba. Pero, al mismo tiempo, sentía una liberación, como si se rompieran las cadenas que me ataban. Ya no tendría que vivir con el miedo y el dolor de estar atrapada, sin que mi voz fuera escuchada. Y la libertad de elegir mi propio camino. Salí del despacho de la Madre Superiora sin pronunciar una palabra más. Al cerrarse la puerta tras de mí, una ola de tranquilidad me inundó. Era cierto, estaba siendo expulsada, pero también era verdad que me liberaba de algo que me mantenía prisionera. Desconocía lo que me depararía el futuro, pero algo en mi interior me decía que sería capaz de afrontarlo. Ahora tenía la libertad de tomar mis propias decisiones, de luchar por mis convicciones, y con ello un nuevo capítulo de mi vida estaba a punto de comenzar. Capítulo 12. El respaldo de la tía Denise tras mi expulsión del convento. Un torbellino de pensamientos se apoderó de mí. La sensación de libertad se mezclaba con la incertidumbre de lo que vendría. No quería regresar a casa de mi madre. Sabía que no comprendería mi situación. La mirada desaprobadora de la Madre Superiora seguía grabada en mi mente y me sentía sola, perdida, sin saber a dónde ir. Fue entonces cuando decidí ir a casa de mi tía Denise. Vivía en un pequeño pueblo, alejado del convento, y siempre había sido como una segunda madre para mí al llegar a su casa. No dije nada al principio, simplemente la encontré en la cocina y ella me miró con una expresión de preocupación al verme. «Marieta, ¿qué ha pasado?», me preguntó mientras me abrazaba con ternura. Su cariño me hizo sentir que aún quedaba un poco de esperanza en el mundo. Era todo lo que necesitaba en ese momento. Entonces le expliqué todo, desde la expulsión del convento hasta el descubrimiento de mi embarazo. Le hablé del miedo, el rechazo y el dolor que sentía, así como de la decisión que la Madre Superiora había tomado, queriendo que interrumpiera mi embarazo. La tía Denise me escuchó con paciencia, sin interrumpirme, y su mirada reflejaba total comprensión. Cuando terminé de hablar, me miró con ternura y me dijo: «Entiendo, Marieta, comprendo tu sufrimiento y lo difícil que ha sido todo esto para ti, pero, mi querida, no estás sola. Me tienes a mí y estaré aquí para ayudarte, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. Hiciste lo que pudiste y ahora es hora de encontrar un camino para ti y para ese bebé». Esas palabras me dieron un gran alivio y supe que podía contar con ella durante los 9 meses siguientes. La tía Denise me apoyó en todo lo que pudo. Me animó a reflexionar sobre lo que sería mejor para mí y para el bebé.
Al principio estaba llena de dudas, sin saber qué hacer con esa nueva vida que crecía dentro de mí, pero con el tiempo, la incertidumbre y el dolor comenzaron a transformarse en una decisión. Sabía que no podría criar a un hijo en un entorno tan complicado. Con tantas heridas emocionales aún abiertas, no estaba preparada para ser madre, no de la manera en que él se merecía. Quería que, si anhelaba un porvenir más prometedor, era imperativo actuar con resolución. En ese contexto, mi tía Denise me propuso, con suma delicadeza, considerar la adopción. Me aseguró que me brindaría su apoyo para hallar una familia que prodigara amor y cuidado a mi hijo, proporcionándole aquello que, en ese momento, yo no podía ofrecerle. Marieta, la adopción es una determinación ardua, pero constituye un acto de amor y valentía. Debes sopesar lo que es más conveniente para él, para ti y para su futuro. Y cuentas con mi apoyo incondicional, me dijo. Reflexione profundamente sobre ello. Durante esos meses experimenté una vorágine de emociones, pero fue con la asistencia de mi tía que tomé la resolución de brindarle a mi hijo la oportunidad de una existencia colmada de afecto y atenciones. Sabía que la adopción era el camino más acertado. Pese al dolor que ello me infligía, un dolor que emanaba del amor, un amor que no sabía cómo manifestar, pero que podía ofrecer permitiéndole crecer en un hogar donde sería amado. Cuando mi hijo nació, lo contemplé con una mezcla de amor y temor. Era consciente de que él merecía más de lo que yo podía proporcionarle. Con la ayuda de mi tía, gestionamos todo de la manera más meticulosa posible. Encontramos una familia maravillosa que anhelaba brindarle todo el amor del mundo. Yo tenía 22 años cuando adopté esta decisión y aunque fue difícil, sabía que había hecho lo mejor para mi hijo y para mí. El afecto de mi tía Denise, su ayuda y su respaldo incondicional me infundieron la fuerza para seguir adelante. Después de tomar la difícil determinación de dar a mi hijo en adopción, algo dentro de mí cambió. Comprendí que necesitaba un nuevo comienzo. El convento, con sus recuerdos sombríos y las miradas censoras de mi madre, ya no era un lugar donde pudiera vivir. Requería un nuevo punto de partida, un lugar donde sanar y tal vez hallar la paz. Fue entonces cuando mi tía Denise, percatándose de mi firme resolución de empezar de nuevo, me prestó su ayuda. Juntas logramos reunir una modesta suma de dinero. Ella me brindó el apoyo necesario para alejarme de mi situación, dejar atrás los recuerdos y los pesares y dirigirme a un lugar donde pudiera reconstruir mi vida. Siempre había soñado con residir en Campo Limpo, un pueblo pequeño y apacible, alejado del bullicio de donde me encontraba. Imaginaba que allí las cosas podrían ser diferentes, que podría ser quien realmente era, sin el peso del pasado aplastándome. Al llegar a Campo Limpo, todo me pareció novedoso y repleto de posibilidades. Las calles eran más tranquilas, las casas sencillas más llenas de color, con jardines al frente y flores por doquier. Era el tipo de lugar donde siempre había aspirado a vivir. Sabía que al principio sería difícil, pero aquel lugar parecía brindarme la tranquilidad que tanto anhelaba. No le informé a mi madre sobre mi decisión de marcharme. Sabía que no lo comprendería. Estaba muy decepcionada conmigo y no deseaba causarle más problemas. Decidí que, antes de contarle nada, debía establecerme y encontrar mi propio camino. No quería seguir viviendo bajo su mirada inquisidora. Alquilé una casita sencilla que tenía una pequeña galería y un jardín al frente. Al ingresar en aquella casa, experimenté una sensación de alivio. Era pequeña, pero me transmitía una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Supe en ese instante que Campo Limpo sería mi nuevo hogar, el sitio donde podría reinventarme y construir un futuro mejor. Las flores en el jardín parecían darme la bienvenida, y el canto de los pájaros me transmitía una sensación de paz que me reconfortaba el alma. Ese pequeño espacio se convertiría en mi refugio, en el lugar donde podría dejar atrás el pasado y abrazar las oportunidades que la vida me ofrecía. Ese lugar se convirtió en mi refugio, un espacio donde podía comenzar a sanar. Me encontraba sola, pero simultáneamente experimentaba una sensación de control sobre mi existencia, sintiendo la capacidad de forjar mi futuro de maneras que antes me resultaban inimaginables. Durante los primeros días dediqué mi tiempo a limpiar la casa, organizar mis pertenencias y poner mi vida en orden. La serenidad que emanaba de aquel pequeño pueblo se sentía como un bálsamo para mi espíritu. Sabía que aún albergaba mucho dolor en mi interior, pero confiaba en que con el tiempo todo se resolvería. A lo largo de varias semanas me mantuve ocupada, realicé trabajos ocasionales, entablé nuevas amistades y comencé a sentirme parte integrante de la comunidad de Campo Limpo.
Poco a poco fui superando el temor a ser juzgada y aprendí a aceptarme tal como era. Reconocía que no podía borrar el pasado, pero también sabía que tenía la posibilidad de construir algo nuevo, algo que fuera exclusivamente mío, finalmente. Después de sentirme más fuerte y preparada para confrontar el pasado, tomé la decisión de contarle a mi madre lo que había hecho. Estaba en paz con mi elección y anhelaba que ella lo supiera, pero eso quedaría para más adelante. Por el momento, estaba comenzando una nueva etapa en mi vida, sola, pero más fuerte que nunca. Capítulo 14. El encuentro con Georgie. Los primeros días en Campo Limpo transcurrieron en soledad, pero a la vez en tranquilidad. Estaba empezando a adaptarme a la rutina sencilla de mi nueva vida. Las labores cotidianas, la organización del hogar y los paseos por el vecindario estaban contribuyendo a que me sintiera más en paz, pero, como suele suceder cuando menos lo esperamos, algo nuevo apareció en mi camino. Fue en una mañana soleada. Mientras caminaba por el vecindario para conocer mejor el entorno, cuando lo conocí, Georgie estaba sentado en el porche de una casa modesta, con la camisa empapada de sudor y la mirada atenta, observando el movimiento del barrio. Yo, mientras caminaba por la calle, noté que me miraba, pero no le di mayor importancia. Era un vecindario nuevo para mí, aún no conocía todos los rostros. Fue entonces cuando, impulsado por algo, se levantó y se acercó a mí. Su sonrisa era amable y curiosa, como si hubiera notado que yo era nueva en el pueblo. Hola, soy Georgie, dijo con una sonrisa acogedora. Nunca te había visto por aquí. ¿Eres nueva en el barrio? Yo, un poco sorprendida por su acercamiento, tímidamente respondí, sí, así es. Llegué hace poco. Vine a intentar empezar una nueva vida por aquí. Georgie parecía genuinamente interesado y pronto comenzamos a conversar sobre mi traslado a Campo Limpo. Me explicó que su madre era propietaria de una pequeña plantación de café en las afueras del pueblo y que él estaba siempre por allí ayudando. Hablaba con tanto cariño sobre el trabajo en la plantación y sobre cómo la vida sencilla del campo lo hacía sentirse en paz. La conversación fluyó de manera natural y comencé a sentirme a gusto. Parecía ser alguien realmente bueno, con una energía positiva y una disposición para ayudar. Fue entonces cuando me hizo una propuesta que cambiaría mi destino. Si necesitas trabajo, ¿puedo ayudarte? Mi madre siempre está necesitando a alguien para ayudar a la plantación, sobre todo en la época de la cosecha. No tendrías que salir de aquí, podrías empezar a ganar algo de dinero para mantenerte. Me sentí sorprendida, pero a la vez aliviada. Trabajar en la plantación era algo que nunca había considerado, aunque lo había meditado. Estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de empezar a pagar la renta y establecerme de manera definitiva. Acepté la propuesta sin dilación y así comencé a trabajar con Georgie en el cafetal de su madre. La faena era ardua, pero me proporcionaba la sensación de estar realizando algo provechoso, lo cual me hacía sentir parte de algo más grande. Y el tiempo transcurrió más rápido de lo que había imaginado. Durante la jornada nos fuimos conociendo mejor. Georgie era una persona sencilla pero rebosante de sueños y con un corazón generoso. Siempre se preocupaba por los demás y poseía una manera sosegada de ver la existencia. Me auxiliaba siempre que podía, explicándome todo sobre el cultivo del café, sobre cómo se efectuaba la cosecha e incluso me instruía sobre las plantas y el terreno. Fue entonces cuando percibí que, con el tiempo, estaba comenzando a enamorarme de él. Los días fueron pasando y el trabajo en el cafetal se fue tornando cada vez más llevadero. Georgie y yo nos volvimos más cercanos, compartiendo risas e historias. Fue entonces cuando, al cabo de algunos meses, me hizo una propuesta que me tomó por sorpresa, pero que también me brindó una enorme sensación de seguridad y dicha. Mayeta, quería preguntarte algo. Sé que estás reponiéndote y comenzando tu vida aquí, pero quisiera que consideraras la idea de vivir conmigo. Mi casa es pequeña, pero sería bueno tenerte aquí. Ya no tendrías que preocuparte por la renta y podrías descansar un poco. Lo miré con sorpresa, pero también conmovida por la gentileza y el cariño que manifestaba. Era una oferta que me brindaba seguridad, pero también me dejaba con una sensación de confianza que nunca antes había experimentado. Sabía que estaba lista para comenzar una nueva etapa de mi vida con él a mi lado. Y fue así como mi vida comenzó a cambiar. Georgie y yo nos mudamos juntos a su casa, donde comenzamos a construir una vida sencilla, pero rebosante de amor y respeto. Continué ayudando en la plantación y cada día nuestra relación se fortalecía. Sentía que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecía. Mi corazón estaba en paz. Capítulo las 15. La añoranza de Cefa. Después de mudarme a Campo Limpo e iniciar una nueva vida con Georgie,
Acontecieron tantas cosas con tanta celeridad que por algún tiempo no supe cómo lidiar con todo lo que estaba cambiando dentro de mí. Estaba involucrada en el trabajo en el cafetal, adaptándome a la nueva rutina y comenzando a vivir al lado de Georgie, pero en el fondo había una añoranza que me oprimía el pecho. Era la añoranza de Cefa, mi amiga que había estado a mi lado en los momentos más aciagos de mi vida. En los primeros días en Campo Limpo, intenté ponerme en contacto con ella. Sentía que necesitaba hablar con Cefa, necesitaba saber cómo se encontraba después de todo lo que había acontecido en el convento. Le envié algunas cartas escribiendo sobre mi nueva vida y preguntándole cómo estaba. Pero los días pasaron y las respuestas nunca llegaron. Con cada carta que enviaba, una parte de mí se desesperaba, como si algo estuviera mal. No sabía si Cefa se había distanciado, si simplemente no sabía qué escribir de vuelta. Sabía que, la última vez que nos vimos, la situación era tan complicada que tal vez ella estuviera ocupada con su propia vida o incluso sin saber qué decirme. Anhelaba noticias de ella, confirmar su bienestar y si aún me recordaba, pero las misivas jamás obtuvieron respuesta. Las semanas se deslizaron y mi existencia prosiguió. Las cosas empezaron a encarrilarse con Georgie y el trabajo en el campo me mantenía ocupada. No obstante, en el fondo, la presencia de Cefa persistía en mis pensamientos. Su amistad fue uno de los escasos tesoros que atesoré en el convento y la idea de que pudiera estar en algún rincón remoto sin recibir noticias mías me afligía. Con el tiempo, asumí que tal vez ya no había nada más que pudiera hacer. Ignoraba cómo le iba en la vida y si aún me recordaba como yo a ella. Las cartas se espaciaron y finalmente cesé de escribirlas. Me convencí de que quizás había encontrado su propio camino, al igual que yo estaba encontrando el mío. Y aunque la añoranza persistía, era consciente de que la vida me había conducido hacia un nuevo destino. El tiempo transcurrió pese al pesar en mi corazón por desconocer el destino de Cefa. Me concentré en mi nueva vida. Sabía que siempre formaría parte de mi ser, pero también entendía que, a veces, las personas toman senderos distintos y lo que sucedió en el pasado no debe aprisionarnos. Capítulo 16. El reencuentro con mi madre. Los meses pasaron y la vida en Campo Limpio junto a Georgie se estabilizó. Estaba comenzando a hallar un equilibrio entre el trabajo, el hogar y la relación, pero algo me perturbaba profundamente. Mi madre sabía que, después de tanto tiempo, aún desconocía la verdad completa sobre lo que me había acontecido en el convento. Había enviado algunas cartas intentando explicar lo sucedido en mi situación actual, pero la nostalgia del hogar y el anhelo de reconciliarme con ella me impulsaban a escribir siempre que podía. Anhelaba que supiera que me encontraba bien, que era feliz y que todo lo acontecido me había enseñado valiosas lecciones. Fue entonces cuando un día recibí una carta suya. En ella me decía que había leído mis mensajes y que sentía la necesidad imperiosa de verme y conversar en persona. Expresaba arrepentimiento por no haberme brindado su apoyo en los momentos más difíciles y me rogaba que le permitiera visitarme. Al leer esas palabras, una mezcla de sentimientos me invadió. Estaba nerviosa, pero también sentía una tenue esperanza. ¿Acaso nuestra conversación podría traer algún tipo de alivio a lo que habíamos vivido? Cuando llegó, pude constatar cómo el tiempo había dejado su huella en ella. Se veía más anciana, con los ojos fatigados, pero aún conservaba la mirada de quien se preocupa. La recibí con un abrazo tímido, sin saber exactamente cómo empezar. Después de todo ese tiempo, las palabras parecían escasear, pero el silencio fue interrumpido por ella. Marieta comenzó con voz temblorosa. No sé ni siquiera cómo pedirte disculpas por todo lo que has padecido. No alcanzo a imaginar lo que enfrentaste en el convento y sé que te dejé sola cuando más me necesitabas. La miré percibiendo el dolor y el arrepentimiento en sus palabras. Continuó con lágrimas en los ojos. Solo quería tu bienestar, hija mía. Quería que tuvieras una educación y una vida mejor. Y que todo aquello te lastimaría de esa manera. Me equivoqué, Marieta. Me equivoqué al enviarte a ese lugar. Al no percatarme de lo que estaba sucediendo contigo, nunca deseé que tuvieras que pasar por todo lo que has vivido. Me quedé en silencio por un instante, asimilando cada una de sus palabras. Lo que me estaba diciendo era difícil de procesar, pero a la vez reconocí que era el primer paso hacia nuestra reconciliación. Mi madre, con la mejor de las intenciones, me había situado en una posición que paradójicamente me generó mucho sufrimiento.
Pero ahora estaba allí, intentando comprender lo que había ocurrido, buscando la manera de enmendar sus errores. Mamá, no ha sido fácil para mí, articulé, elevando ligeramente el tono de mi voz, pero entiendo que, a pesar de tus equivocaciones, tu intención era buena. Sé que querías protegerme, pero en ese convento no solo tuve que lidiar con la disciplina, fue mucho más que eso. No obstante, de alguna manera, crecí con todo eso. Aprendí a ser más fuerte, a no permitir que nadie me definiera. Su mirada se cruzó con la mía y pude observar cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No esperaba escuchar esas palabras de mí, ignoraba que, a pesar de todo, yo aún estaba dispuesta a seguir adelante, a reconstruirme. Tenía todo el derecho a sentirme herida, pero al mismo tiempo sabía que el perdón podría liberarme. Lo siento mucho, Marieta. De verdad, nunca más te dejaré sola. Estaré a tu lado siempre, para lo que necesites, me dijo, abrazándome con fuerza. Fue en ese momento cuando comprendí que la reconciliación era posible y que, a pesar de todo lo que había sucedido, aún podíamos apoyarnos mutuamente. El arrepentimiento de mi madre, sumado a su promesa de estar a mi lado, me proporcionó una sensación de alivio, como si un gran peso se hubiera desvanecido. Ya no sentía tanta rabia, solo una profunda nostalgia por lo que podría haber sido diferente. Conversamos durante horas, recordando el pasado y tratando de entender cómo cada una de nosotras podría seguir adelante. La conversación no lo solucionó todo, pero fue un paso significativo para sanar las heridas. Sabía que, con el tiempo, las cosas mejorarían entre nosotras y que podría volver a confiar en ella. Ahora que estaba dispuesta a comprenderme de verdad, capítulo 17, un nuevo comienzo. Después de superar tantos obstáculos, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Ya no era la misma persona que había salido del convento, llena de miedo y inseguridad. Con el tiempo, y gracias a la ayuda de Georgie, tía Denise, y la reconciliación con mi madre, había descubierto fortalezas que ni siquiera sabía que poseía. Al mirar hacia el futuro, algo me indicaba que la vida aún tenía mucho más que ofrecerme. Un día, mientras paseaba por el barrio de Campo Limpo, observé un pequeño centro comunitario en construcción. Un letrero indicaba Centro de Apoyo a las Mujeres. Aquel lugar captó mi atención de inmediato. Sabía lo mucho que el apoyo y la ayuda podrían haber marcado la diferencia para mí en aquellos tiempos difíciles. Rápidamente comprendí que aquel centro sería un lugar ideal para comenzar a marcar una diferencia en la vida de otras mujeres. La curiosidad me llevó hasta allí y decidí entrar, nada más cruzar la puerta. Fui recibida por una señora amable que se presentó como la coordinadora del centro. Hola, ¿estás buscando algo en específico?, me preguntó con una sonrisa cálida. Le expliqué que estaba interesada en obtener más información sobre su trabajo y me invitó a conversar. Hablamos durante horas sobre las actividades del centro y los servicios que ofrecían. Al escuchar cómo apoyaba a mujeres en situaciones complejas, brindándoles orientación psicológica, cursos de capacitación e incluso asistencia legal a quienes lo requerían, sentí una chispa dentro de mí. Estaba convencida de que poseía la experiencia necesaria para brindar ayuda a otras mujeres. Más allá de eso, tenía la certeza de que ese era mi camino. No deseaba seguir anclada en el pasado, anhelaba emplear lo aprendido para marcar una diferencia en las vidas de otras personas. La coordinadora me ofreció un puesto como asistente en el centro, colaborando en la organización de actividades. Poco después, me invitaron a impartir charlas sobre resiliencia, a compartir mi experiencia y ofrecer apoyo a aquellas que estaban atravesando dificultades similares a las que yo había enfrentado. Trabajar con mujeres que necesitaban apoyo era algo que me llenaba de energía y motivación. Con el paso del tiempo, me fui involucrando cada vez más en la labor del centro. Cada mujer a la que ayudaba, cada historia que escuchaba, me hacía darme cuenta de cómo la vida podía transformarse gracias a la valentía de volver a empezar. Finalmente, estaba viviendo el sueño que siempre había anhelado, una vida llena de propósito, ayudando a otras personas a superar sus propios retos. Georgie siempre estuvo a mi lado, brindándome su apoyo incondicional, y nuestra relación se fortalecía día tras día. Él valoraba mi trabajo y notaba mi felicidad. Con el tiempo, mi madre también comenzó a participar más en mi vida, ofreciéndome el apoyo que siempre había necesitado. La reconciliación con ella me trajo una paz inmensa y el dolor del pasado se convirtió en un recuerdo lejano. Fue así como encontré mi verdadera vocación. Sabía que la vida nunca sería perfecta, pero finalmente estaba en paz con mi historia. Ya no sentía vergüenza por lo que había vivido. Al contrario,
Utilizaba mi experiencia como una herramienta para ayudar a otras mujeres a levantarse, a creer en sí mismas y a superar las adversidades. El dolor del pasado se había transformado en la fortaleza del presente. Estaba viviendo de acuerdo con mi propósito, ayudando a otras mujeres a transformar sus vidas, tal como yo había transformado la mía al mirar hacia el futuro. Sabía que mi camino apenas comenzaba. Ahora, mi querida gente, como les digo, vivo en mi casa, criando mis gallinas, disfrutando de una vida sencilla en el campo. Cada día voy a mi gallinero a recoger los huevos para disfrutar de un huevo frito algo rico. Si mi historia los ha conmovido y desean saber más sobre cómo superar las adversidades, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta. Compartan este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si ustedes también tienen una historia de lucha y superación, me encantaría conocerla. Dejen un comentario aquí abajo y, por supuesto, activen la campanita para no perderse los próximos videos. Juntos sigamos creciendo y aprendiendo. Sé que juntos podemos superar cualquier desafío. Besos, mis queridos.